Saludos Armada Freaker, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estáis diciendo, pero ¿qué dice este tío? ¿Cómo que Mega Drive se cargó a Sega? Bueno, pues sí, la compañía a raíz de Mega Drive, la compañía Sega, pues fue cuando empezó a cargarse lo que es, o sea, hacer una inmolación, ¿no? Se suicidaron. ¿Y esto cómo pasó? Bueno, pues Mega Drive salió para hacer la competencia directa a NES, a la primera Nintendo, que se estaba llevando, realmente estaba llevando el mercado ya, ella solita se lo estaba llevando muerto, ahí en plan, venga, para la saca. Bueno, pues estuvo 2 años funcionando muy bien Mega Drive, claro, evidentemente no había competencia, hasta que de pronto apareció por el horizonte el cerebro de la bestia, apareció Nintendo con su Super Nintendo. Y aquí es donde empezó ya el declive de Sega. ¡Ah, es que tú eres nintendero! Bueno, a ver, vamos a ver, sí, me gustan más Nintendo que Sega en ciertos aspectos, pero sin embargo, los juegos que más me gustan suelen ser los de Sega. Así que tampoco es que esté basado en una compañía, sí que me gusta Nintendo, pero me gusta Sega también, y me gusta Sony. O sea, ¿qué le vamos a hacer? A mí me gusta todo, como jugador pues me gusta todo. Vamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué cuando se vislumbró por el horizonte Super Nintendo, Sega empezó a decaer? Bueno, como sabéis, Super Nintendo apareció 2 años después de la llegada de Mega Drive, con las ventajas que eso conlleva. Una paleta de colores más espectacular, la Mega Drive eran 517 colores por ahí, y la Super Nintendo eran 10.000 y pico. O sea, dices, pero Dios, qué locura. El hardware era tecnológicamente, que se me lengua la traba, tecnológicamente muy superior a Mega Drive, excepto en el chip de velocidad, que la Mega Drive pues podía más. Pero en todo lo demás, Super Nintendo era el padre, o sea, era Dios Super Nintendo, ¿no? Entonces, claro, los mismos juegos, un juego en un lado y un juego en otro lado, se veían muchísimo mejor en Super Nintendo. No se dice que el Mega Drive se fueran a ver mal, pero Super Nintendo se veía mucho mejor. Pues tenéis el caso, por ejemplo, pues no lo sé, Mortal Kombat 2, podéis ver entre uno y otro, o Sunset Riders, que el Sunset Riders en Mega Drive ni siquiera es el mismo juego, es otro. O sea, pasaron muchas cosas. Luego si alguno me dirá por ahí, ¡ah, cabrón! Porque en la Mega Drive, en la Mortal Kombat, tenía sangre. Sí, el Mortal Kombat 2 de Super Nintendo también era súper sangriento, el primero no. Pero no estamos hablando de la censura que Super Nintendo, o sea, Nintendo, hasta ciertos aspectos, hasta que ya despertaron, la censura era toca pelotas. Estamos hablando de la calidad de los juegos, y que aunque los de Mega Drive eran buenos, los de Super Nintendo eran teóricamente superior. Ese Mortal Kombat, que fue el 1, que no tenía sangre, sin embargo, los gráficos eran muchísimo mejores que los que tenía Mega Drive. Si ese es el problema, ese es el problema. Entonces, ¿cómo llegó Mega Drive Sega a hundirse con Mega Drive? Pues sigamos, cuando se vio todo esto, Sega empezó a pensar y dice, tenemos que hacer algo porque no podemos estancarnos, y se les ocurrió un periférico que a cierto modo era buena idea, pero el desarrollo de la idea no fue buena, y estamos hablando del Mega CD. Ese periférico que lo que hacía era conectarse con la consola y se podían jugar a juegos en CD con la calidad que ello conllevaba, sobre todo en sonido y gráficos. Sonido en música, porque luego lo que era sonido de golpes se seguía escuchando igual de lata, ¿vale? Era gráfico y sonido, pues de hecho el Final Fight es espectacular, el Mega CD es espectacular. Pero ¿qué ocurre? Que como un periférico puede costar más que una consola. ¿Cómo unos juegos pueden costar tanto como una consola? Se les fue de las manos, se les fue total y completamente de las manos. O sea, sacaron ese artilugio que en cierto modo es buena idea, o sea, si se adelantaron a su época, pero lo sacan a un precio desorbitado, un locurón de precio. Era más caro que comprarte una Mega Drive. Y los juegos eran como comprarte una Mega Drive. Entonces, ¿quién coño va a tener eso? Era imposible, era total y completamente imposible. Luego dijeron, bueno, vamos a sacar otra cosa que le vamos a dar una potencia extra, vamos a darle una potencia extra a la consola,
con el 32X. ¿Os acordáis del 32X? Esa gilipollez que no lo compró nadie. Pues eso, también lo sacaron. Que costaba tanto como la consola. ¿Y eso qué hacía? Pues darle un poco más de potencia a la... es que no hacía nada. Es que no hacía nada. O sea que decían que te daba un poco más de potencia gráfica, que te daba los 32X, que era como una PlayStation. Nadie lo vio. Cuando le da por sonar las campanas del juicio, yo me pierdo. Entonces, vamos a ir analizando qué teníamos hasta entonces. Teníamos una Mega Drive, teníamos ese aparato y teníamos otro aparato. Si una Mega Drive podía costar alrededor de unas 30.000 pesetas, ¿vale? Vamos a poner 30.000 pesetas. El Mega CD costaba, pues eso, igual 30-40.000 pesetas. Estamos hablando ya 4, 5, 6, 7. Ya estamos hablando de 70.000 pesetas. El 32X costaba entre 20 y 30. O sea, vamos a ponerle 90.000 pesetas. 90.000 pesetas. Más los juegos que costaban pues unas 15.000, 20.000 pesetas. Los de Mega CD, ojo, hablo los de Mega CD. ¿Por qué no te compras una Neo Geo? Pues eso debió de pesar alguno. Porque por 100.000 pesetas, ¿estamos locos? ¿Cuántos nos hemos gastado en una Mega Drive? Luego, por su parte, Nintendo vio potencial en el Mega CD. Si es que realmente debía de... era buena idea. Lo que pasa es que se les fue de las manos, pero era buena idea. Y entonces, pues, empezó a pensar en su Mega CD, en su SNES CD. Y estuvo hablando pues con Philips por un lado, con Sony por otro, y bueno, eso si queréis hago un vídeo de lo que es la historia de Nintendo y de PlayStation y todas estas cosas, porque es bastante divertido, además es curioso, ¿no? Que la primera PlayStation fuera lo que es. Bueno, pues después de haber pillado todo ese armatoste, lo que era Mega Drive, deciden que se lo cargan, a tomar por culo, se lo cargan porque vamos a sacar la Sega Saturn. Ojo, señores, la Sega Saturn, qué consolón, qué consolón. ¿Alguien tuvo la Sega Saturn? ¿Tú estuviste muy loco. Estuviste loquísimo si te pillaste una Sega Saturn. ¿Qué era una Sega Saturn? Bueno, pues era una PlayStation mala. Fin del asunto, de una PlayStation mala. Tengo que recordaros que después de haberte gastado casi 100.000 pesetas en formarte tu Mega Drive, a los 2 años te sacan la Sega Saturn, que era justamente eso. Era la Mega Drive con los periféricos metidos. Era una consola, porque es que no es que fuera algo mejor, no, es que era eso. Todo eso metido en la Saturn. Y costaba unas 50.000 pesetas. Bueno, eso no es mucho, claro, no es mucho comparado con las consolas de ahora. Pero si os digo que la PlayStation salió por 25.000, 30.000 y era mejor consola, mucha mejor consola. ¿Por qué sacas esa consola a 50.000 pesetas? Si encima es inferior a la PlayStation, es inferior a PlayStation. Y encima más cara. Así pasó de... ¡ah! Voló. Sega decidió de que, bueno, la estamos liando parda, la estamos liando muy parda. La gente, los segueros, pues realmente compraron la Sega Saturn y vieron pues lo que os acabo de contar, que qué bazofia es esta, Y pues la compañía del erizo decidieron pues, tenemos que hacer un giro de tuerca, tenemos que hacer una cosa brutal porque no podemos, porque nos estamos yendo a quiebra. Y pusieron toda la carne en el asador. De hecho, el presidente por aquel entonces, que no me acuerdo, tiene la punta de la lengua para deciroslo y no me acuerdo, y paso de estar ahora buscando para cortároslo, ¿vale? Resulta que ese señor, todas sus acciones las donó a la propia empresa porque estaban tan mal de pasta que él decidió su dinero, sus acciones de empresa, darlas a la empresa para poder generar esto último que fue el... Ya estaba en el encefalograma prácticamente plano y esto era un intento de resucitar. Y estamos hablando de la maravillosa Sega Dreamcast. Un portento que hoy por hoy todavía sigue siendo una de las mejores consolas jamás construidas. Pero amigos, no triunfó.
¿Y por qué no triunfó? Porque la consola era mala. Porque la consola era inferior a sus competidoras, no, todo lo contrario. Realmente cuando salió Dreamcast, salió cuando estaba en lucha la PlayStation con la con la GameCube. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Una consola de 128 bits que se ve mejor que una PlayStation 2, realmente. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió Mega Drive. ¿Os acordáis que os he dicho al principio del vídeo que toda la culpa se tuvo desde Mega Drive? Pues ocurrió Mega Drive. Vamos a analizarlo. En Mega Drive te gastas 100.000 pesetas en todos los pedazos de artilugios esos extraños. Más luego, aparte, a los 2 años te lo retiran porque te sacan la Sega Saturn, que también te compras por un valor superior al resto de sus competidoras y siendo inferior, para que a los 2 años te la retiren y te saquen las Dreamcast. Evidentemente, señores, ni somos ricos, ni somos gilipollas. Mira, te vas a reír de tu madre. Entonces, eso fue lo que pensaron los segueros. Es en plan de, tío, o sea, en 4 años, ¿me vas a hacer 3 consolas, tío? ¿3 consolas en 4 años? ¿Tú qué fumas? ¿Tú qué fumas? A tomar por culo. Y la gente pues le dio la espalda a Dreamcast. Con la cosa de que, claro, a los 2 años me vas a dejar vendido otra vez. Ya me las he hecho con Saturn y ya me las he hecho con Mega Drive y todos sus puñeteros periféricos. Porque la Mega Drive, mientras iba ella sola, perfecto. Pero cuando empezaste a sacar periféricos, te volviste loco, os volvisteis tarumbas, ¿no? Ahí, y como os pensáis que somos ricos, que aquí a lo Tony Stark tiramos la pasta, pues eso fue lo que pasó. Dreamcast no triunfó, no vendió nada. A los 2 años en Europa, bueno, lo que es en Occidente, se murió. En Japón aguantó un poco más, unos 2 años más, 2 o 3 años más. Pero acabó muriendo. Hoy en día, pues de vez en cuando sale un juego, no sé por qué. No sé si será juegos indie o... pero de vez en cuando te anuncian un juego de Dreamcast. Y se acabó la compañía. Y se dedicaron pues a producir algún que otro juego y demás. Las políticas que tuvieron con respecto a la Mega Drive en su lucha contra la Super Nintendo no fueron para nada acertadas. Continuaron en la lucha contra PlayStation, siguieron sin ser nada acertadas y perdieron la confianza de la gente. Ahí fue el gran error de Sega, fue perder la confianza de la gente. Se pensaron, no sé, que tal vez todo lo que tuviera el sello de la S nos lo íbamos a comprar porque sí, y descubrieron que no, que tenemos un límite, que somos finitos, que llega un punto en el que dices, mira tío, en serio, no, la competencia pues me está dando otras cosas, me está dando más vida. Y la gente, los segueros, pues se pasaron a Sony. Lo lógico hubiera sido un salto a Xbox, pero bueno, eso vino después. Realmente la Xbox 360 levantó mucho, pero eso ya no tiene nada que ver con Sega. Y ahí tenemos, amigos frikers, la explicación de por qué Mega Drive acabó con Sega. No exactamente la propia consola, sino las decisiones que se tomaron en relación con esa consola. Pues espero que os haya gustado este vídeo, un poquito de historia consolil. Y ya nos vemos en próximos vídeos. Friki, saludos.